Estamos conversando con Pedro Palma, economista. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es los efectos que puede tener el aplicar las medidas que se deben o que se conocen, como usted señala, y que darían los resultados esperados y los efectos políticos y sociales que esto puede tener. Mira, entre los efectos más devastadores que tú puedes pensar en el futuro es mantener la situación hiperinflacionaria que actualmente tenemos. Cualquier cosa que realmente haga que vayamos a un proceso de abatimiento de la inflación es algo que puede generar problemas y de hecho genera problemas, pero los problemas son muchísimo menores que los problemas de que continuar en el esquema hiperinflacionario. Hay que empezar diciendo esas cosas. Ahora, esos programas de reestructuración, esos programas digamos, de abatimiento de la inflación, de reformas para abatir la inflación, tienen consecuencias sin duda alguna, entre ellas porque uno de los elementos fundamentales de esas políticas de reforma para abatir la inflación es, digamos, sincerar las cuentas del Estado, sincerar las finanzas públicas. ¿Cómo se sinceran las finanzas públicas? Pues incrementando los ingresos y racionalizando los gastos e incrementando la eficiencia del gasto del sector público. Y el incremento de los ingresos del sector público, particularmente en una economía como la venezolana, como la nuestra, tiene que pasar por la revisión y el incremento de las tarifas de los servicios públicos, por el incremento y revisión de los precios de los bienes producidos por el Estado, entre ellos la gasolina, porque eso no se puede seguir regalando. Una de las, digamos, de los desaguaderos que generan más desequilibrio de las finanzas públicas es esta regaladera que tenemos de todos los servicios públicos, de toda la gasolina y todo esto. Esto no puede continuar así. Y por lo tanto eso tiene sin duda alguna un impacto sobre toda la población, pero particularmente sobre la población de menores ingresos. Y es por eso que dentro o como parte de esos programas de reforma que buscan el abatimiento de la inflación, tú tienes que introducir una serie de planes y de políticas sociales efectivas, eficientes, que vayan y que ayuden y mitiguen los efectos negativos que sobre ese segmento de la población de más bajos ingresos, los menos favorecidos, se mitiguen esos efectos negativos. Okay. Y por lo tanto, eso es sin duda alguna uno de los componentes que tiene que tener esos programas sociales. Hay otras ideas que han salido en el camino en este momento. El Ejecutivo Nacional sale a hacer un nuevo cono monetario, una reconversión de la moneda luego de 10 años de la última, para mitigar en alguna medida las dificultades que se estaban presentando incluso de manera contable, porque ya las cifras no cabían en los libros. ¿Esto puede ayudar de alguna manera a, por lo menos, el pago, el efecto que tiene la falta de efectivo en la población? Sabemos que el último cono monetario no circuló completamente y ya está decretada su muerte. Entonces quisiera consultarle respecto a este proceso de reconversión, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Mira, ese proceso de reconversión monetaria puede tener algún efecto positivo en el sentido de simplificar las transacciones, pero de ahí no creo que pase. Esto que se ha vendido como la gran panacea antiinflacionaria, como que se van a resolver los problemas de escasez de efectivo, como que se va a paralizar la fuga de billetes hacia países vecinos, yo creo que nada de eso va a suceder. No solamente eso, sino que yo creo que si se pone en práctica lo que ha anunciado inclusive el presidente del Banco Central y otros voceros del gobierno, que el actual cono monetario su vigencia llega hasta las 12 de la noche del 3 de junio y a partir del 4 de junio los billetes viejos no tienen valor ninguno. Eso yo creo que no tiene sentido alguno. Yo creo que no se han paseado por la necesidad de que hay que ir a un proceso de conversión paulatina del viejo cono monetario por el nuevo cono monetario, como se hizo en la reconversión del año 2008. Y yo creo que por eso, cuando lo revisen y hagan las cosas un poco más pensadas, es muy probable que se extienda el uso y que paralelamente se extienda el uso del cono viejo con el cono nuevo, con el nuevo cono monetario, y que eventualmente, después de un año, se vaya retirando paulatinamente los viejos billetes y se vayan sustituyendo por los nuevos billetes. Ahora, eso de que van a parar, de que se va a eliminar la escasez de efectivo, ¿por qué? Si no han podido imprimir los billetes en el viejo cono monetario, ¿por qué va a poder imprimir los billetes efectiva y eficientemente y en la cantidad requerida en el nuevo cono monetario? No hay razón para pensar que va a haber una diferencia entre uno y otro. Y segundo, ¿qué lleva a pensar al gobierno de que las razones por las que puedan estar llevando la migración de billetes o la fuga de billetes hacia países vecinos no va a continuar con los nuevos billetes? Tampoco hay mayores razones. Lo que hay que tomar
y tener muy claro es que esos procesos de reconversión monetaria no tienen efecto alguno si ellos no vienen acompañados de una política antiinflacionaria efectiva y eficiente, haciendo lo que ya mencionábamos en el segmento anterior: política monetaria, política fiscal efectiva y eficiente, estímulo de la producción, política cambiaria racional, con libertad cambiaria, libre convertibilidad y un tipo de cambio flexible, desmantelamiento de los controles absurdos que existen dentro de la economía, permitir que las fuerzas de mercado interactúen, búsqueda de recursos importantes de moneda extranjera a través de préstamos importantes en organismos multilaterales, etc. Eso es lo que hay que hacer. Y si no se hace, esa reconversión monetaria está condenada al fracaso, porque en muy breve lapso lo que vamos a tener es que esos billetes que están saliendo hoy como la gran solución van a tener que desaparecer porque pierden completamente valor. Finalmente, y muy brevemente porque se nos terminó el tiempo, ustedes van a estar en Ecoanalítica en el foro Perspectivas para hablar sobre lo que es el embargo o la posibilidad de un embargo y cuál podría ser la forma de sobrevivir. Quisiera que brevemente nos indique cuáles son los datos para este encuentro y qué pueden obtener de esta información. Efectivamente, lo vamos a hacer el jueves 12 de abril, lo vamos a hacer en la Esmeralda, en la Quinta de la Esmeralda, y allí vamos a tener no solamente el análisis económico por 3 de los directores de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, Adrúbal Oliveros y yo, sino que también vamos a tener como invitados a analistas políticos que nos van a hablar de cuál es la situación política y electoral que estamos viviendo en el país. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Pedro Palma, economista, nos acompañaba hoy. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde. Continúen con Noticias Globovisión Regiones. A continuación, Noticias Globovisión